Cada temporada el Bayern es el principal favorito a ganar la Bundesliga. Ha ganado 11 títulos de liga seguidas en este siglo y además ha ganado 15 de las últimas 20. Hoy toca hablar de por qué el Bayern es tan superior al resto de equipos de Alemania. Yo soy Andrés Weiss y aquí es donde las granjas son vida. Depende un poco de la temporada, hay otros equipos que también pueden aspirar a pelear en la Bundesliga al Bayern München, pero hay algo que nunca cambia, y es que al menos uno, no sé si el principal favorito, pero uno de los favoritos o candidatos a pelear la Bundesliga es el Bayern München. Hay años en los que no sucede, como la temporada pasada, hay años en los que hay equipos que llegan hasta la última jornada con opciones, e incluso son ellos los que pechean y los que le entregan de cierta forma la Bundesliga al Bayern, como pasó con el Dortmund hace 2 temporadas, y hay otros años en los que simplemente el Bayern es el equipo que más gana y que más domina del campeonato alemán, como es este en el que estamos viviendo, que tiene que haber una debacle tremenda en las últimas jornadas para que el para que el Bayer Leverkusen, pueda hacerse con el título. Y por eso toca hablar por qué el Bayern es tan dominante, porque esto es algo que muchas veces se dice y no, es que los árbitros, es que el dinero estatal, es que el marketing y demás, y hay cosas que son ciertas, como los ingresos por televisión, o como los ingresos por publicidad, aunque aquí hay que decir que también es mérito del Bayern y hay otras que no, como por ejemplo el tema del saldo arbitral y demás, porque además los fans del Bayern luego critican al Bayer Leverkusen y son guerras interminables en las que no me apetece meterme. Y hoy vamos a ver un poco las diferentes razones que han convertido en los últimos años al Bayern en el gran dominador del fútbol alemán, porque en la década de los 2000 tuvimos a muchos ganadores y aspirantes al título distintos, el Werder Bremen, el Wolfsburg, el Stuttgart, el Dortmund, el Bayern, hasta, si no me equivoco, 5 ganadores distintos de Bundesliga en la década de los años 2000. En 2010 la cosa se empieza a revertir y ya se genera una batalla entre Dortmund y Bayern, y a partir de 2013 ya fueron 10 años consecutivos, 11 años consecutivos, mejor dicho, de dominio del Bayern München. Así que toca hablar de por qué sucede esto. Y el primer punto clave son los ingresos de televisión. Esta es una gráfica de marca de la temporada pasada, que son los datos que tenemos en este momento, con los ingresos de televisión de cada uno de los equipos por la liga. Es decir, estos son los ingresos que recibe el Bayern y los demás equipos de la Bundesliga por los ingresos de televisión nacionales o internacionales, por la Bundesliga. Ya veis que el Bayern es el primero con 91,7 millones, 10 millones más que el Dortmund, que es el segundo y que está ahí muy cerquita del Bayer Leverkusen. Ya veis que tiene, pues eso, 3 diferencias, o sea, 3 veces más lo que el último, que es el Holstein Kiel, pero bueno, que no hay tantísima diferencia con respecto al Borussia Dortmund. Hay que decir que ha habido un cambio recientemente en cuanto a los ingresos de televisión en el fútbol alemán, porque desde la 22-23 los ingresos se reparten de una forma distinta, el 50% se reparte a partes iguales entre los clubes, el 43% en base al rendimiento. Lo que se hace es analizar el rendimiento de los últimos 5 años con un ratio, que luego lo explico, pero evidentemente aquí se prima la regularidad. Y luego se hace una clasificación general de los clubes de primera y segunda, y en esos 5 años y luego en 10 años, y se reparten de esa forma. Ahora os lo explico. Luego hay un 4% que es en base al talento joven, depende del número de minutos jugados por sub-23 formados por la Federación Alemana en cuanto a minutos jugados esa temporada, y luego un 3% en base al interés de los clubes según un análisis de mercado y publicidad independiente con una muestra de unas 23.000 personas encuestadas. Esto es en cuanto a los ingresos nacionales, es decir, los partidos emitidos en Alemania. En cuanto a los ingresos internacionales, el 35% se reparte de forma equitativa, el 50% en una clasificación a 5 años basada en el desempeño internacional de los equipos, y el 15% en una clasificación a 10 años según la participación en competiciones UEFA. En esas clasificaciones el Bayern era el primero cada año, en los últimos 10 años. Entonces esto hacía que cada año su estatus ampliara un poco más. Es un sistema que le benefició y que premió su buen trabajo, creando una estructura muy fuerte entre 2013 y 2016 que ha logrado mantener luego a lo largo de la última década. Os voy a explicar, este es el ratio de la temporada 13-14, ¿vale? Ahí veis que por televisión el Bayern ganó 33,9 millones de euros y el Dortmund 33,0. Ya veis que en la 16-17 el Bayern ingresó 41,1 de nacional,
33,0 de Internacional y un total de 74,1 por el Dortmund de 62,0. Es decir, ya se iba abriendo una brecha en 3 años, 4 años, entre el Bayern y el Dortmund. Ya ni hablemos del Schalke o, por ejemplo, Leverkusen, que está ahí con 57 millones los dos. Lo que os decía de antes del rendimiento, se dan 5 puntos por los... O sea, se multiplica por 1. Os lo vamos a poder ver en la gráfica de la 13-14, ¿vale? Ahí veis que en la 2009-2010 tienes ahí esos 36 puntos. No son los puntos que sacas en Liga, pero son puntos que se otorgan por diferentes cuestiones. Para este ratio, ¿vale? Se multiplica por 1 en la puntuación que sacaste hace 5 años, por 2 en la de hace 4, ahí lo veis, en la 10-11, por 3 en la de hace 3, en la 11-12, por 4 en la de 12-13 y por 5 en la temporada actual, o en esa temporada en la que se analiza. Y ahí ya veis que, por ejemplo, el Bayern tuvo un mal rendimiento, sobre todo en la 10-11, 11-12 y demás, pero quedó muy cerca del Dortmund en esos aspectos. Esto es para lo nacional, ya sabéis, para lo internacional luego afecta el tema del éxito en competición europea. Lo que hemos generado en las últimas jornadas, en las últimas temporadas, provoca que para la temporada que viene, ¿vale? Contando con que Holstein Kiel, Bochum, Heidenheim o San Pauli sigan en Bundesliga, se ha generado unos ingresos para esta temporada, de 97,1 millones para el Bayern, 87 para el Dortmund y 86 para el Leverkusen. Esto es esta temporada. Esta gráfica es de Bild, si no me equivoco. Así que, bueno, pues ya veis que los ingresos van creciendo poco a poco y además se va distanciando cada temporada. Esto es el tema de los ingresos de televisión, que espero que haya quedado claro. Si no, pues podéis ir parando en cada gráfica que os haya puesto y vais simplemente echándole un vistazo. Luego tenemos otro punto clave para el tema económico, que son las empresas que tiene detrás y su facturación. Porque en la última junta anunciaron que habían logrado superar los 1.000 millones de euros en facturación y que en la 23-24 habían sido el equipo con más ingresos por publicidad y marketing, con 419 millones, superando por 7 millones al Barça y por 16 millones al Real Madrid, subiendo un 115% en ese aspecto. Una absoluta barbaridad, una barbaridad. Entiendo que también tiene que ver, pues, cuestiones como, por ejemplo, llegar lejos en Champions y demás, pero me parece una cosa loquísima. Es el equipo del europeo que más ingresos generó por publicidad y marketing. Esto es en cuanto a la facturación que han tenido. Evidentemente, si facturas 1.000 millones de euros, pues el equipo va a funcionar mejor que un equipo como el Dortmund, por ejemplo, que factura mucho menos. Pero luego también tiene importancia las empresas que tiene detrás y que forman parte al Bayern München. Porque ya sabéis que en Alemania existe el 50+1, que implica que las decisiones de voto, las acciones que pueden tomar decisiones, son el 50% más una propiedad del propio club, pero luego tú puedes vender el 49,9999% restante a otras empresas y además luego están las acciones económicas. Un caso muy evidente es el Dortmund, en que la empresa que controla Borussia Dortmund a nivel de toma de decisiones es al 87%, una cosa así, el Borussia Dortmund, ¿vale? Que son los aficionados, pero luego las acciones económicas, esa empresa solamente tiene un 4 o un 5% de esas acciones económicas. En cuanto al Bayern München, tenemos como el club Bayern München e.V. tiene el 100% de las decisiones y de las acciones de votos, pero esta corporación está formada por el club en un 75% en cuanto a las acciones económicas y luego están Adidas, Allianz y Audi, que tienen un 8,33, cada uno. Porcentaje, están repartidos en el 25%. Hay que decir que los acuerdos que tiene el club luego se negocian con sus socios, ¿vale? Pero en la toma de decisiones 100% del club. Tema económico, Adidas, Audi y Allianz, evidentemente, tienen ahí una parte importante dentro del club. Hay que decir que además, si la directiva no quiere cancelar algún acuerdo, y aquí podemos usar el ejemplo de Qatar Airways, los socios son capaces de hacerlo, como pasó con Qatar. Qatar pagaba 25 millones de euros al año por
poder aquí tener puesto Qatar Airways en la manga, y en una junta hubo muchas quejas de aficionados, y aunque el Bayern luego anunció que habían llegado a un acuerdo para cerrar el patrocinio, según Süddeutsche Zeitung, fue el emir de Qatar el que acabó con el acuerdo después de ver las críticas que había habido en la anterior junta anual. Así que ya sea de forma directa o de forma indirecta, los aficionados, los socios, siguen teniendo posibilidad de cortar los patrocinios y de poder cortar algún acuerdo que no les parezca beneficioso, ya sea a nivel de imagen o ya sea a nivel económico, para el club. Esto, evidentemente, no tener ninguna empresa grande detrás o ningún estado grande detrás puede generar que haya algún tipo de agujero económico. O podría hacerlo, porque no es el caso del Bayern, porque si hablábamos antes de los ingresos de publicidad, que si cada año eres de los mejores, pues al final generan un estatus como de los mejores. Luego además generas mucho dinero a nivel de ingresos, también puede acabar provocando que seas muy sostenible financieramente, que es el caso del Bayern. En la última década han tenido 281 millones de euros de beneficio, junto al Madrid, el único equipo que no perdió dinero en la pandemia. En febrero de 2025, Uli Hoeneß dijo que una cosa que el Bayern debía evitar absolutamente eran las visitas periódicas al departamento de créditos de un banco y endeudarse, porque el Bayern no tiene deuda. De hecho, ahora que se está hablando mucho de fichar a Florian Wirtz, ya se habla de que hay que conseguir generar ingresos a través de ventas, pero que incluso el Bayern podría tomar una decisión nunca vista, que es acudir a un banco a pedir un préstamo para poder pagar el fichaje de Florian Wirtz, que serían unos 150 millones, más 25 millones de salario bruto, más posiblemente una prima de fichaje. En diciembre, en la Junta, Dreesen, el presidente, dijo que uno de los puntos fuertes es que el Bayern no pertenece a ningún estado ni a ninguna empresa, por lo que siempre ha sido independiente y no está adeudado. Estamos muy orgullosos de ello, dijo Jan-Christian Dreesen. En 2023, tras gastarse 100 millones en Harry Kane, para el que no tuvieron que pedir un préstamo, en las finanzas, Hainer dijo: no tenemos grandes inversores ni patrocinadores gubernamentales, lo mismo que dijo en la última Junta. Cada céntimo lo ganamos nosotros mismos y no tenemos deudas. Hemos pagado la Allianz Arena, y lo pagaron creo que a los 6 años de haberlo construido, ya estaba pagado, lo cual es una cosa loquísima. Y hemos pagado el campus y todavía tenemos algunos euros en nuestra cuenta corriente. Por un lado, eso nos llena de orgullo, pero por otro nos da fuerza para seguir en este camino. No es nada fácil, eso queda claro cuando, como este verano, vienen clubes de Arabia Saudí o de otras ligas como la Premier League, que tienen también mucho dinero, para fichar. Pero hemos demostrado que podemos afrontar bien todos los retos y seguir jugando al máximo nivel europeo. Así que, evidentemente, tener esta sostenibilidad financiera y este músculo financiero siendo independiente y sin tener ningún tipo de deuda le da un plus respecto a otros equipos, porque a la mínima que lleguen algunos ingresos pueden dedicarlos directamente a fichar o a mejorar las instalaciones, mientras que otros equipos tienen que usar muchos ingresos para pagar a aquellas personas a las que les deben dinero. Ya no solo hablo del fútbol alemán, sino del fútbol europeo en general, que hay muchos casos de estos, tristemente, de muchos clubes que están ahogados por las deudas que tienen para poder haber mantenido y sostenido un nivel económico para poder seguir peleando por estar entre los mejores del fútbol europeo. Evidentemente, como decíamos antes, es importante esos ingresos de televisión logrados por ser muy regular a nivel nacional, pero también es importante el llegar lejos en Champions, porque te permite tener ingresos por Champions y luego también generar más ingresos fuera de Alemania. Y esto se nota y ha sido uno de los pilares evidente. O sea, al final no hay una razón que genere las otras. Son varias razones que se aunan y que provocan el monstruo y gigante económico y deportivo que es el Bayern a día de hoy. Monstruo digo porque es bestia, porque tiene como 8 cabezas distintas y cada vez que un equipo intenta cortar una le salen otras 2, es una hidra. El Bayern München para el de los restos de los equipos del fútbol alemán, pero es que es una hidra merecida, es decir, han generado un estatus muy merecido en el fútbol alemán. ¿Por qué digo lo de llegar lejos en Champions? ¿Qué les diferencia respecto a los demás equipos de Alemania? Evidentemente, esta temporada no han conseguido llegar a semifinales, pero sí que siguen siendo el único equipo que desde la 19-20 ha estado en todas las ediciones en cuartos de final como mínimo. El único, Ni el Real Madrid, ni el Barça, ni el Manchester City, ni el Liverpool.
el único equipo que desde la 19-20 hasta la 24-25, incluidas las 2 temporadas y todas las que hay en el medio, ha estado en cuartos de final, ha sido el Bayern München. Última década, ¿vale? De 2014-15 a la 23-24, no incluimos este año, finales disputadas por equipos alemanes, una del Bayern München, una del Borussia Dortmund. Semifinales disputadas, 5 del Bayern, una del Dortmund, una del Leipzig. Y cuartos disputados, evidentemente, 9 del Bayern, 3 del Dortmund, una del Leipzig y una del Wolfsburg. Así que, evidentemente, llegar lejos en Champions constantemente genera un estatus también fuera de Alemania que también le posiciona, evidentemente, como uno de los mejores clubes europeos y como cada año un candidato / favorito, depende del curso, a pelear la Champions League. Y estamos ya llegando al final, hay 2 puntos clave extra que también quiero comentar. Uno de ellos, el tema de los socios, porque llegar tan lejos fuera de Europa provoca que sean el equipo con más socios en todo el mundo. Con más socios en todo el mundo, ni el Barça, ni el Benfica, ni el Dortmund, ni el Liverpool, ni el Manchester United. El equipo con más socios por todo el mundo es el Bayern München con 382.000 socios, que es una barbaridad y que también provocan un estatus y también provocan un nivel de autosostenibilidad evidente, porque si tienes a tanta gente que sigue a tu club, pues vas a saber que hagas lo que hagas, vas a tener a gente muy fiel apoyándote. Al igual que también vas a tener a gente muy fiel apoyándote en tu estadio, que es otro punto clave, porque es un estadio que genera una cantidad de dinero brutal. En 2023, según un estudio que se hizo, el Bayern, el Allianz Arena, ¿vale? Había sido uno de los equipos con más dineros generados en cuanto a los ingresos en su estadio, ¿vale? Ahí veis que el primero el Barça, PSG, Tottenham, Madrid, Manchester United, el sexto el Bayern con 121 millones, pero aquí importa también el tema de cuánto generas por partido, porque evidentemente el Manchester United, por ejemplo, tuvo muchos más partidos y generó 3,8 millones. El Bayern está ahí con 5,2 como el cuarto equipo con más millones generados por encuentro. Esto es de 2023. El Barça, al haber tenido que ir al Lluís Companys, pues quizá ha perdido algo de margen, porque evidentemente pues la gente va menos, las entradas son más baratas y por tanto pues quizá ya no genera tanto dinero en cuanto a los días de partido, pero ahí veis que el Bayern con el Allianz Arena genera una barbaridad de dinero. Además, según la Deloitte Money League, ya si comparamos con respecto a la propia Alemania, no solo a Europa, porque aquí veis que el único equipo alemán que está ahí es el Bayern. Según la Deloitte Money League, en 2024 el Bayern ganó 131 millones por días de partido, ahí lo veis, que está en 2024, ahí veis cómo genera mucho dinero, y el Dortmund 93 millones de euros, ahí lo veis en verde, ¿vale? En verde es 93 millones del Borussia Dortmund, 131 millones del Bayern München, que luego generan pues que en 2024 el Bayern tuviera unos ingresos totales de 765 millones y del Borussia Dortmund de 250 millones de euros menos que ingresó, que facturó el Borussia Dortmund en ese año natural. Y luego, ya para acabar como último factor, por si no había suficientes motivos, hay un tema muy cíclico. ¿Cuántos fichajes malos recordáis del Bayern? Sasha Bowie pudo haber salido mal, Renato Sánchez pudo haber salido mal, Corentin Tolisso quizá pudo haber salido mal, Kim Min-jae, pero veremos si lo consiguen vender por 40 o 50 millones. Cierto que a nivel deportivo no te habrá dado mucho rédito, pero a nivel económico te habrá salvado la papeleta. Pero luego, por ejemplo, malos fichajes que no funcionan a nivel deportivo. Ryan Gravenberch, pero lo fichas por 20 y lo vendes por 40. Chiclín. Chiclín brutal. Luego, hay muchos futbolistas que quizá no rinden bien, pero dejan un buen sabor económico, y luego hay una gran cantidad de buenos fichajes del Bayern. Es muy difícil recordar malos fichajes del Bayern, y esto al final provoca de manera cíclica que haces buenos fichajes, consigues hacer un buen rendimiento tanto en Champions como en Alemania, mejores ingresos por televisión. Haces buenos fichajes, consigues quedar bien en Champions en Alemania, mejores ingresos por televisión. Esos fichajes además te generan ingresos por publicidad, por marketing y por gente que quiere ir al estadio a verle y que quiere verlo por la televisión. Y entonces va siendo un ciclo del que ahora ya parece muy difícil que salir. Creo que la única forma de que las cosas se igualen es más por errores del Bayern que por aciertos de los rivales. Porque evidentemente los rivales pueden acertar, pero creo que el único que podría llegar a una situación económica similar a la del Bayern tendría que ser el Dortmund, y tendrían que establecer un plan deportivo a 5 años
sin fallar prácticamente en ningún fichaje, fichando a futbolistas que les vayan a poder vender por 150 millones sin perder ningún tema económico, y deportivo, para poco a poco ir escalando, mientras también el Bayern quizá falle con algún fichaje. O sea, por ejemplo, pues que en vez de fichar, o que fichen a Florian Wirtz, que es un grandísimo fichaje, pero se gasten 150 millones, tengan que pedir un crédito en el banco, yo qué sé, pues Florian Wirtz no acabe de funcionar, o con Florian Wirtz no se solucionen todos sus problemas, entonces tengan un muy buen ataque pero una muy mala defensa, no lo sé. Tendría que pasar algo así para que las cosas se igualaran, tanto que uno bajara como que el otro subiera y acertara muchísimo, porque el Leverkusen, por ejemplo, que evidentemente ha hecho muy bien las cosas, y que no compro para nada el tema de no, es que lo hicieron en un mal año del Bayern. Un equipo no llega a 90 puntos si es invicto en un mal año del Bayern. Si hubiera sido un mal año del Bayern, habrían ganado con 80 puntos. O el Dortmund, por ejemplo, hace 2 años. Si era un mal año del Bayern, pues el Bayern acabó creo que con 72 puntos. O sea que estas cosas no las compro. Pero el Leverkusen tendría que seguir acertando, que Xabi Alonso siguiera apostando por el equipo, es decir, varios aciertos, que Florian Wirtz se quedara, que en vez de perder futbolistas, ficharan a grandes futbolistas. Por ejemplo, la temporada pasada, pues quizá haber vendido a uno, pero haber fichado a jugadores más contrastados que Martín Terrier o Januel Velocian, y así pues poder ir construyendo un estatus como uno de los equipos más grandes de Alemania. Dejadme en comentarios vosotros qué creéis sobre todo esto, si esto es malo para el fútbol alemán, si esto es bueno. Yo creo que es malo y bueno al mismo tiempo. Creo que es bueno porque tener a un gran exponente del fútbol en Europa es algo positivo, que se lo digan al fútbol francés con el PSG. Creo que es bueno también porque creo que el Bayern eleva el listón para los demás equipos. Y creo que si el Bayern no fuera, o sea, creo que los demás equipos también quieren ser cada vez más competitivos para intentar quitarle al menos un año el sitio al equipo bávaro. Y sí que creo que es malo porque al final pues una liga tan dominada por un mismo equipo o por un par de equipos, porque por ejemplo en la Premier, si esta temporada la gana el Liverpool, en los últimos, desde que llegó Guardiola, desde la temporada 2017-18, solamente habrá habido 2 equipos que hayan ganado la Premier y habrán sido 6 de uno y 2 de otro. Así que eso, pues quizá tampoco es muy positivo, pero bueno, evidentemente es mejor que haya 2 equipos peleando que uno. Dicho esto, también es culpa de otros equipos que no están bien. El Borussia Dortmund no tiene proyecto desde hace 4 años y pues va probando cosas a ver si salen o a ver si no salen. Y el Leverkusen, por ejemplo, acaba de llegar. El Borussia Mönchengladbach tuvo unos muy buenos cimientos sobre los que construir. Se fue Marco Rose y a partir de ahí fue un fallo tras otro a nivel de planificación deportiva, además de la marcha de Max Ebel. El RB Leipzig tendría todo el potencial del mundo para competirle y mirarle de tú a tú a nivel económico y a nivel deportivo al Bayern, y no paran de cometer errores también a nivel de proyecto y de planificación deportiva, así que también hay que reconocer el mérito que tiene lo que ha conseguido el Bayern. Dicho esto, eso, dejadme en comentarios cómo veis vosotros la situación, si es bueno, si es malo, qué haréis vosotros si fuerais el Dortmund, el Leipzig, el Leverkusen, el Eintracht para intentar revertirlo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.